Recuerda que estamos en Global 21. El tema sobre el que conversamos, sociedades tolerantes e intolerantes. Antes de irnos a la pausa, dejamos esta pregunta en el aire. México 2018, ¿qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? Pero muy importante, ¿cómo lo conseguimos? ¿Les parece si analizamos pues esta pregunta? México, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo bueno que hay respecto a la tolerancia en nuestro país? Empezamos contigo, Mauricio. Claro. Yo quisiera empezar retomando un punto que dijo Jimena, que bueno, la Ciudad de México es un lugar diverso, un lugar plural, lo que ha permitido que al menos en el caso de la capital haya habido políticas progresivas, universales, inclusive antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Es decir, el matrimonio igualitario se aprobó en 2009, voluntad anticipada se aprobó en el 2008 y me parece que la interrupción legal del embarazo en el 2007, la despenalización al menos del aborto. Entonces, este tipo de políticas públicas han permitido hacer que la Ciudad de México tenga, sea como una especie de termómetro social para ir midiendo los casos de éxito de estas políticas públicas. Y bueno, al menos en el caso de la ciudad se cuenta con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la cual en el 2017 realizó su encuesta sobre discriminación, la hicieron bastante interseccional, y le preguntaron a las y los habitantes de la Ciudad de México cómo combatirían la discriminación que todavía sigue en la ciudad. Y justamente mencionan que a través de la tolerancia es una de las herramientas, a través de la educación y a través del respeto. Considero que se debe trabajar desde un aspecto preventivo, desde todos los enfoques de educación, desde primera infancia, infancia secundaria, nivel preparatoria, y ya a un nivel de política pública, teniendo un programa sectorial, líneas de acción, metas muy específicas y mecanismos de seguimiento. Es decir, generar una transversalización de la igualdad y no discriminación. Tania, eres especialista en temas de discriminación. ¿Cómo andamos? ¿Cómo se relaciona la tolerancia y la discriminación? Nos compartías unos datos muy interesantes. Estamos un poco mejor que hace algunos años respecto de algunos temas. Sin duda, apropiarnos del hecho de que los derechos humanos son un deber de todas y todas ha sido importante, pero todavía tenemos grandes oportunidades, ¿no? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, un movimiento nacional por la diversidad cultural en México. CONAPRED y otras muchas instituciones forman parte, precisamente para generar un diálogo que dé vista a la riqueza y a la importancia de incluir culturalmente todas las formas de expresión en nuestro país. Tenemos cada vez más visibilidad hacia grupos de población que antes no teníamos, por ejemplo, la población afrodescendiente, afromexicana, que no tenemos su reconocimiento constitucional, incluirles en todas las encuestas, saber puntualmente cómo viven. Y tenemos también un poquito de un cambio cultural que se va representando con el cambio de las generaciones, pero que no podemos cantar victoria. Les doy un par de ejemplos. Los jóvenes en nuestro país, el 40% de ellos considera que cuando hay más religiones hay más conflicto social, frente al 53% de las personas mayores, es decir, los jóvenes tienen menos este prejuicio de que la diversidad religiosa acarrea conflictividad social. Matrimonio igualitario es otro de los casos, mientras el 75% de las personas jóvenes acepta el matrimonio de las personas del mismo sexo, 59% solamente de las personas de 60 años o más lo aceptan. Entonces hay un cambio generacional que está resultando favorable. Sin embargo, hay otros datos, por ejemplo, el de no aceptar alquilar un cuarto a una persona extranjera, etcétera, que implican un riesgo de regresión en el avance de estos derechos, al que sin duda le tenemos que dar vista, ¿no? Esta encuesta también está hecha para poder ser una fuente de información útil y confiable para que todas las instituciones, para que todas las personas, para que en todas las escuelas nos podamos hacer cargo de esta información y poder utilizarla en el cambio cultural, ¿no? Otro dato que nos arroja la ENADIS, por ejemplo, si pensáramos en quién puede ser nuestra próxima presidenta, 44% de las personas no estaría de acuerdo en que en la presidencia de la República hubiera una persona gay o lesbiana, ¿no? Pese a que el principio de la no discriminación habla de que todos los derechos deben de ser garantizados para todas las personas y en igualdad. Entonces, sin duda hay avances, pero es fundamental que le pongamos foco y ojo y acciones muy precisas y políticas encaminadas a garantizar el derecho a la no discriminación, que quiere decir realizar y ver garantizados todos mis derechos sin importar mi apariencia, mi origen, mi condición,
minada, ¿no? Un derecho humano en todo lo que es. Para rematar tu comentario, me gustaría decir que lo que sí tenemos también como sociedad es ganas de aprender, ganas de ser diferente, y aunque bueno, pues hay pensamientos que vienen de generaciones atrás, que son heredados, pues podemos ir progresando y cambiándolo. Jimena, ¿de qué manera precisamente la sociedad se puede involucrar de individuo a individuo, de familia a familia, de sociedad a sociedad precisamente, para lograr ser tolerantes? Yo creo que practicando la tolerancia día a día, ¿no? Lo decíamos antes de entrar al foro, que es un trabajo de diario, de deconstruir todos estos estereotipos con los que hemos crecido y con los que nos construyeron y nos educaron desde casa, y entonces pensar cada vez que una persona va a dar un comentario, va a hacer algún acto, ¿no?, de discriminación, algún negocio, alguna empresa va a poner algún letrero, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, de personas indígenas que no las dejan entrar a ciertos lugares, ¿no? Hay mucha discriminación y hay que pensar cuál es el motivo racional de esto. ¿Hay una razón de fondo o solo son mis prejuicios los que están hablando por mí? Y creo que ahí sí, lo que nos toca a cada persona y a cada individuo y a la sociedad civil y a las organizaciones es visibilizar y deconstruirnos día a día. Es un trabajo diario, no va a haber un cambio de un día para otro, pero creo que sí, con el tiempo vamos a ir cambiando poco a poco, ¿no? Visibilizar que eso está pasando, denunciarlo, ¿no? También cuando tú tienes que ser empático y solidario, ¿no? Por eso decíamos que justo la tolerancia es un valor activo y no pasivo, implica voltear con la otra y el otro y decir, no, yo te apoyo, ¿no? Esto está mal, esta acción que están haciendo al no dejarte pasar un bar, ¿no? Está mal, porque por tu forma de vestir, porque es algo que vivimos día con día, ¿no? Y entonces creo que esa es la tolerancia, es cambiar nosotros, pero ser empático con el otro, ¿no? Y ayudar a la otra y al otro cuando estamos viendo que hay una vulneración a los derechos humanos, acercarnos a las instituciones. Hay muchas instituciones públicas que están haciendo un montón de cosas, la propia CONAPRED, que ya tiene facultades para emitir, ¿no?, recomendaciones respecto a empresas, por ejemplo, ¿no? Ese es un cambio que antes no, porque entonces las otras y las empresas se veían como fuera de este círculo de yo no soy responsable, tú eres igual de responsable que todas y todos. Creo que eso, ¿no?, el cambio personal y ser empático con la otra y con el otro es un gran cambio. Hablando de visibilización, como tú lo decías, me gustaría saber tu opinión respecto al papel que juegan las redes sociales hablando de tolerancia, porque es muy fácil criticar, aventar pues algún comentario despectivo hacia alguna forma de ser, de vestir de alguna otra persona. Las redes sociales pues están presentes cuando hablamos de tolerancia, pero también de intolerancia. En realidad es bastante interesante porque justo la encuesta, que es parecida a la que hace CONAPRED, pero a nivel de COPRED, a nivel Ciudad de México, aparece que uno de los espacios más visibles de discriminación son las redes sociales, ¿no? Porque al final ahora estamos cambiando un poco los espacios y uno de los espacios más comunes y frecuentes de la libertad de expresión son las redes sociales, pero también se vuelven machistas, intolerantes, ¿no?, xenofóbicas. Lo podemos ver a nivel internacional con el presidente Trump, lo podemos ver a nivel nacional con un montón de jóvenes que también se expresan de manera, o sea, quitan estos discursos de odio. Y hay que entender también algo, la tolerancia no es indiferencia, y lo decíamos hace rato, ¿no? La tolerancia implica también denunciar estas cosas, y hay límites a la tolerancia, y los límites a la tolerancia está en la vulneración de otros derechos humanos. Ahí sí nos toca regular de manera cuidadosa, porque también hay que cuidar la libertad de expresión, ¿no?, estos nuevos medios de información, tener nuevos canales para expresarnos, pero también para no vulnerar otros derechos. Hay muchos discursos machistas, sobre todo, ¿no?, que es lo que más trabajamos nosotras y que podemos ver a través de las redes sociales. Cada vez que una mujer feminista pone algún artículo o escribe algo, hay como 50 personas que atacan a esa mujer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante eso? Creo que ahí sí nos toca, hay un marco regulatorio inexistente todavía en el país, y hay que pensar, y ahí sí creo que habrá que seguir discutiendo cuál es la manera más adecuada de regular este tipo de medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación, pero también qué le toca hacer a estas autoridades, ¿no?, frente a esta realidad. Hablando de tolerancia, mencionaste un nombre relevante que es importante destacar, Donald Trump, que bueno, pues su discurso antimigrante, eso nos lleva a reflexionar de otros vecinos, de otros lugares del mundo, lo que sucede en Yemen, en Siria, nuestros amigos latinoamericanos, los venezolanos. ¿Cómo podemos ser tolerantes y no ser indiferentes? No viven en nuestro país, por lo tanto podría parecer que no debieran preocuparnos, lo cual sería pues sin duda un ejemplo de intolerancia. ¿Quién quiere comentar? Quizá decir que la intolerancia como forma extrema de la discriminación
no únicamente es un asunto de minorías ni de conflictos nacionales ubicados en determinados puntos del planeta, tienen que ver con formas de pensamiento que están presentes en la cultura actual de nuestros tiempos, de manera global. Valdría la pena también voltear a ver hacia adentro, cuando nos sorprende mucho el discurso anti-migrante de Donald Trump. Claro. Valdría la pena también mirarnos en un espejo respecto de qué políticas de recepción a las personas migrantes en nuestro país estamos teniendo, ¿no? Hay datos también interesantes en la ENADIS sobre la percepción que estamos teniendo de la capacidad de aporte incluso económico, cultural y de valores que tienen las personas extranjeras. Es decir, debemos predicar con el ejemplo de lo que está pasando del lado norte en la frontera nuestra con el lado sur, ¿no? Tenemos mucho de qué hablar, esperemos que pues nos alcance el tiempo. ¿Qué es lo que no tenemos rápidamente? Yo, bueno, nada más quisiera retomar un poco los dos puntos. Una de las fortalezas que decía ahorita cuando le preguntaste a Jimena sobre redes sociales, claro. Y un poco también retomando lo de Tania sobre actitudes hacia migrantes, yo siento que la sociedad civil también ya existe un sentimiento de empatía globalizada. O sea, una sociedad... Nos concebimos como uno solo, como mundo, exacto, como cada país. Una sociedad civil que ya trasciende fronteras. De hecho, las grandes organizaciones de la sociedad civil son ya multinacionales y tienen agendas globales, tienen acciones por regiones inclusive, y eso permite tener un termómetro digital de cómo está la prevalencia de los prejuicios, de los estereotipos y de los estigmas hacia distintos grupos sociales en las redes sociales. Hay todavía un área de oportunidad inmensa, como se comentó en relación a regulación, pero también es esta confrontación de la libertad de expresión, que tanto es todavía un debate que tenemos que seguir apuntando. ¿Dónde? Exacto. ¿Hasta dónde podremos pues expresarnos libremente sin transgredir pues los derechos del otro? ¿Qué nos falta, Tania? Hay una pequeña salida en lo que nos falta para la interacción en redes sociales, que al final es una forma de comunicación y de coexistencia, no son un espacio aislado, lejos ahí, que es un movimiento que se llama el movimiento Sin Odio, es un movimiento del que forma parte CONAPRED, pero se suman otros muchos jóvenes, generando narrativas alternativas. Una de las claves que tenemos para respetar el derecho a la libertad de expresión y uno de los aprendizajes históricos que tenemos es, ante discursos intolerantes no hay que hacer censura, hay que generar contranarrativas que neutralicen y que hagan chiquititos y desaparezcan esos mensajes intolerantes. Entonces, es un buen momento para hacer un llamado a la creatividad, a aprender otras formas de escucharnos y de comunicarnos y a generar mensajes, ahí sí muy activamente, ¿no? Generar mensajes que contrarresten este tipo de mensajes intolerantes, que son muchas veces la réplica de estos estereotipos y prejuicios que a veces existen en nuestras mentes. Es así como funciona la discriminación y la intolerancia, ¿no? Diferentes formas de pensamiento se convierten en actos de habla y se convierten en actos y en acciones. Ese es el problema, ¿no? Cuando esos prejuicios que habitan en nuestras mentes se convierten en limitaciones y en agresión hacia las personas. Quizá esa es la deuda más grande. Jimena, por tiempo esta será tu última intervención. ¿Qué concluyes respecto a lo que nos falta en la sociedad para ser más tolerantes? Creo que nos falta más empatía con la otra y con el otro, ¿no? Un poco lo platicábamos y ahorita que estaba escuchándoles, pensaba, ¿no? De la marcha, por ejemplo, por la familia, fue una de las marchas que más generó movimiento de personas, ¿no? Mientras que otro tipo de marchas por la violencia contra las mujeres, la comunidad LGTBI, no ha generado este tipo de movimientos en todos los estados, que sea como un movimiento nacional grande. Entonces, creería que falta más empatía, más sororidad, pero también como más entendimiento de la responsabilidad que hay desde cada individuo, desde las empresas, desde el sector privado no gubernamental, desde el sector gubernamental. Y, o sea, creo que una gran deuda sí es una política de educación inclusiva que se pueda ver en los libros de texto, en los mensajes gubernamentales, ¿no? Siempre vemos como las típicas y los típicos modelos que no son ni siquiera el estereotipo del mexicano, ¿no? O la mexicana. ¿Qué nos falta? Creo que eso. Bueno, pues para concluir rápidamente, cada uno, dígame una palabra que al pronunciarla nos lleve a ser tolerantes o al pensarla o al sentirla. Mauricio. Diversidad. Inclusión. Paz. Bueno, pues ahí lo escuchamos. Con diversidad, inclusión y paz podremos lograr una sociedad más tolerante y si no, pues por lo menos como individuos podemos empezar de poco a poco en pequeños grupos. Muchísimas gracias, Mauricio Ariza. Gracias. Gracias por acompañarnos. A Tania Ramírez. Gracias. Muchísimas gracias. Jimena Vilchis. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias.
Hasta aquí hemos llegado a una emisión más de Global 21. Para concluir, cito un texto de la ONU con motivo del Día Internacional de la Tolerancia. Los problemas que nos afectan son cada vez más globales, pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Ante una escalada de intolerancia, los gobiernos o las instituciones no pueden actuar solos. Todos formamos parte de la solución y tenemos una enorme fuerza a la hora de enfrentar la intolerancia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hasta la próxima.